Escucha, por favor. Le escuchamos, señor asambleísta. Prosiga, por favor. Gracias, señor presidente, señores asambleístas, muy buenas tardes. Como un soldado o militar en servicio pasivo, es muy honroso poner a consideración de ustedes, señores asambleístas, miembros del Pleno de esta noble institución, en calidad de ponente, este proyecto de ley denominado Ley Orgánica de Personal y Disciplina de Fuerzas Armadas, que se refiere específicamente al plan de carrera y a la actualización del sistema disciplinario que regirán a las tres ramas de las Fuerzas Armadas, conjuntamente. Quiero aclararlo bien. Es una convicción proyectarnos hacia el futuro con el resultado del conocimiento, la estrategia y la disciplina como parte del mundo contemporáneo, como aprendizajes de la integralidad. Esto quiere decir proyectarnos en el campo militar y ubicarnos dentro del panorama académico, perspectiva múltiple para abordar temas que abarcarán el presente y el futuro de la institución militar, es decir, nuestras Fuerzas Armadas. Por lo que expreso mi agradecimiento al señor presidente y a los compañeros asambleístas, miembros de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, en especial en la persona del señor presidente, del señor asambleísta Fernando Flores, ya que esta ley favorecerá y fortalecerá la institucionalidad de Fuerzas Armadas, fundamentalmente en el campo administrativo, el mismo que repercutirá directamente en la personalidad del soldado y consecuentemente pues, en el empleo operativo. Pido, señor presidente, si es posible, que me ayude con unas diapositivas que había preparado. Estamos escuchando la intervención del asambleísta por Carchi, René Yandún, como ponente de este informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de personal y disciplina de Fuerzas Armadas. Ha solicitado la proyección de unas diapositivas para avanzar con esta exposición. Que este proyecto de ley constituye una necesidad imperiosa e institucional y con ella las Fuerzas Armadas puedan contar con una ley de personal integral y actualizada que reemplace a las normativas vigentes en esta materia y sistematice las normas que en la actualidad se encuentran dispersas en diferentes instrumentos de menor jerarquía. Además, esta nueva normativa está armonizada con la Constitución vigente que garantiza a los miembros de las Fuerzas Armadas la seguridad jurídica en los términos previstos en los artículos 82 y 424 de la Constitución. Respecto a los antecedentes de este proyecto de ley, debo manifestar que este fue presentado en la Asamblea Nacional por el señor Presidente Constitucional de la República, Lenín Moreno Garcés. Por favor, manténgale, yo le diré cuando cambie, por favor. Fue presentado por el presidente Lenín Moreno Garcés el 19 de agosto de 2019. El 4 de agosto del 2020, el señor presidente de la Comisión de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral me asignó la responsabilidad de realizar la revisión, análisis y la presentación de la propuesta del texto del articulado del presente proyecto de ley. Sobre la base del proyecto presentado, insisto, por el presidente de la República, y el resultado de este trabajo lo presenté el 4 de febrero del 2021 para conocimiento de los miembros de la comisión. En cuanto a la importancia de este proyecto de ley, tal como lo referí en líneas anteriores, es vital para las Fuerzas Armadas del Ecuador, especialmente porque la Ley de Personal de Fuerzas Armadas vigente data del año de 1991. Lo que significa que a la fecha dicho cuerpo legal tiene alrededor de 30 años de aplicación, tiempo durante el cual se han realizado reformas puntuales en los años 1997, en el 2005, en el 2007, en el 2009, 2015 y 2016.
que actualmente resultan insuficientes, sobre todo a partir de la vigencia de la normativa constitucional del año 2008, por lo que sin ninguna duda es necesario su mejoramiento y actualización en concordancia con la evolución de nuestro sistema social, de modernización del sistema militar y el uso de la nueva tecnología. La siguiente diapositiva, por favor. Marco legal. Indudablemente que debemos trabajar en base a las leyes vigentes, como son la Constitución como fundamento rector, con todo su articulado disponible, partiendo del artículo 424 como norma suprema, la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, Ley Orgánica del Servicio Público, la Ley de Personal de Fuerzas Armadas y la Ley de Fortalecimiento a los regímenes especiales de seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Recordemos también que por mandato constitucional del artículo 160, los miembros de las Fuerzas Armadas estarán sujetos a las leyes específicas que regulen sus derechos y obligaciones y su sistema de ascensos y promociones con base en méritos y con criterios de equidad de género. Se garantizará su estabilidad y profesionalización y según consta en el cuarto inciso de este artículo, las infracciones disciplinarias serán juzgados por los órganos competentes establecidos en la ley, que en este caso sería a base de los órganos y competencias y atribuciones establecidas en la Ley de Personal de Fuerzas Armadas. Además, la actualización de esta ley permitirá que las Fuerzas Armadas puedan cumplir a cabalidad con su misión fundamental de defensa de la soberanía y la integridad territorial, como lo manda el artículo 158 de la Constitución, con lo que se podrán garantizar los intereses vitales que implican el control de los espacios nacionales para su uso propio y negar su utilización a quienes no cuenten con la autorización debida. Tomemos en cuenta que la defensa de la soberanía nacional implica el control y la vigilancia de más de 2.300 kilómetros de frontera terrestre, 1.500.000 kilómetros cuadrados de mar jurisdiccional y todo el espacio aéreo subyacente, más el control del espacio electromagnético y los recursos del subsuelo, pero también las Fuerzas Armadas de manera subsidiaria apoyan a otras instituciones en casos de conmoción o calamidad pública de acuerdo a sus competencias y capacidades instaladas. Además, por mandato constitucional en sus artículos 133, numerales 1 y 2, se ha determinado que este proyecto tendrá el carácter de ley orgánica por cuanto regula la organización y funcionamiento de las instituciones creadas por la institución y además regula el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Entre otras razones por las cuales el trámite y la aprobación de la presente ley es de vital importancia para las Fuerzas Armadas y para la seguridad del país. En conclusión, la actual Constitución dispone que las Fuerzas Armadas deben contar con una ley específica que regule la carrera militar, sus obligaciones y sus derechos bajo el principio de seguridad jurídica. Por otra parte, me permito resaltar que el trámite y trabajo de la Comisión de Relaciones Internacionales ha sido realizada en forma técnica, minuciosa, especializada y ha contado con la participación directa y permanente del Ministerio de Defensa a través de la colaboración de los miembros de la Comisión Legislativa Militar, COLEMI, y del equipo de asesores de nuestra comisión, a quienes agradezco por su valioso aporte y trabajo durante la construcción de del presente informe como parte del proceso de la comisión. Se recibió también a cinco comunicaciones a través de sendos oficios, memorandos con las observaciones de los siguientes compañeros asambleístas. Fabricio Villamar, quien presentó observaciones a 25 artículos. Fernando Flores realizó observaciones sobre 5 artículos. César Carrión presentó observaciones a 4 artículos y varias disposiciones generales y transitorias. De igual manera,
se contó con los aportes de la asambleísta Encarnación Ducci y del general José Gallardo, además de la doctora Rosita Chacón Castro, y presentó 9 observaciones. El señor suboficial primero en servicio pasivo, magíster Julio Mendieta, presentó una observación, las cuales están detalladas en los cuadros demostrativos en las páginas 4 a la 9 del informe para el primer debate. Debo resaltar que la comisión en distintas sesiones recibió los aportes del señor ministro de Defensa, general Osvaldo Jarrín, así como la notable presencia del señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Luis Lara, del comandante general de la Fuerza Terrestre, general de brigada Washington Buñay, del comandante general de la FAE, brigadier general Gustavo Agama, del comandante general de la Fuerza Naval, vicealmirante Rafael Poveda, quienes proporcionaron el aval oficial a este fundamental proyecto de ley. Además, la comisión realizó 7 sesiones virtuales para el tratamiento de este proyecto de ley y se realizaron varias mesas técnicas de trabajo, en las cuales las observaciones, los aportes antes referidos fueron conocidos, analizados, debatidos y en su gran mayoría fueron atendidos en forma favorable. Siguiente diapositiva, por favor. Estamos hablando del contenido del proyecto de Ley Orgánica de Personal y Disciplina de Fuerzas Armadas y veremos en la siguiente diapositiva lo siguiente. La 4, por favor. El resumen general del contenido del proyecto de ley, como vemos en pantalla, tiene el libro preliminar que contiene normas generales que veremos adelante. El libro 1, que se refiere al personal de Fuerzas Armadas. El libro 2, el régimen disciplinario del personal profesional y en formación, es decir, los alumnos. Disposiciones generales son 6, las disposiciones transitorias 13, disposiciones derogatorias 2 y la disposición final. Es decir, con un total de 315 artículos. Siguiente diapositiva, por favor. En el libro preliminar encontramos las normas generales y como el objeto, la finalidad, el ámbito, definiciones, principios, valores y cualidades de las Fuerzas Armadas. En cuanto al objeto, la presente ley busca regular el régimen de carrera profesional del personal militar idóneo, formar a los aspirantes a oficiales y tropa y establecer el régimen disciplinario militar observando los derechos, garantías y principios establecidos en la Constitución. En lo que corresponde a la finalidad, es desarrollar la carrera militar de los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo a partir del ingreso hasta la terminación de la carrera, a fin de conseguir su selección, formación, perfeccionamiento y capacitación, determinar su sistema de ascensos y promociones con base a su capacidad, méritos, deméritos y establecer el régimen disciplinario. En cuanto al ámbito, las disposiciones de la presente ley son de aplicación obligatoria para el personal militar en servicio activo de las Fuerzas Armadas. En lo que corresponde a definiciones, tenemos un glosario de términos militares, muchos los conocen, muchos lo desconocen, pero entre otros, por ejemplo, actos del servicio, beca, escalafón, faltas disciplinarias, la incapacidad militar, jerarquía, orden militar, zafarrancho, en fin, que son un total de 22 definiciones. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver ahora sobre el tema de los principios, valores y cualidades de las Fuerzas Armadas que consta en el capítulo 2. La estructura de Fuerzas Armadas y su cultura organizacional se sustenta sobre la base de principios, valores y cualidades, que más allá de forjar la personalidad y el espíritu del militar, le preparan para conducir a sus tropas con liderazgo en el cumplimiento de las misiones constitucionales y legales encomendadas por el Estado, lo cual nos conduce a sostener una cultura organizacional
y que se maneja a través de la jerarquía como base fundamental para mantener la disciplina, cortesía y el espíritu de cuerpo, el trabajo en equipo, la cohesión institucional y desde luego el servicio responsable con un sentido de total patriotismo. La siguiente, por favor. Vamos a ver entonces ahora lo que contiene el libro 1 que se refiere al personal de Fuerzas Armadas. En el título 1 habla del personal militar. Podríamos indicar que las Fuerzas Armadas están conformadas por ciudadanos ecuatorianos que previo el cumplimiento de requisitos constitucionales y legales de ingreso y formación son dados de alta en calidad de miembros de las Fuerzas Armadas permanentes, haciendo de la carrera de las armas su profesión habitual y pasan a formar parte de su escalafón y orgánico institucional. Y las fuerzas de reserva, cuando se incorporen al servicio activo, tanto para entrenamiento cuanto para el empleo operativo, cuando existen amenazas a la seguridad nacional. Siguiente, por favor. En esta diapositiva vemos la clasificación general del personal militar en su capítulo 2. Debemos considerar que las Fuerzas Armadas están estructuradas por personal militar en formación denominados aspirantes para oficiales o tropa y personal militar profesional, aquel que aprueba el periodo de formación y pasa a ser parte de los escalafones de Fuerzas Armadas, sean voluntarios, tripulantes o aerotécnicos. Los conscriptos o personal del servicio militar voluntario no son parte de las Fuerzas Armadas permanentes, pero reciben instrucción militar para constituir las reservas de la misma y son regulados por una propia ley. Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora sobre el reclutamiento, llamamiento, ingreso y selección en el capítulo 3. En este capítulo tratamos sobre estos 4 puntos principales sobre el proceso que se debe seguir para ser un miembro efectivo de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. El reclutamiento, el número 1, desde el llamamiento hasta el ingreso a las escuelas de formación. 2, llamamiento, convocatoria a los ciudadanos aspirantes de arma, técnico, servicios y especialistas con sus propios requisitos. El numeral 3 se refiere al ingreso, que establece los requisitos, entre otros, que debe ser ecuatoriano por nacimiento o hijo de padre y madre nacidos en el Ecuador. El numeral 4, la selección, que es el proceso de cada fuerza que realiza y que deben ser cumplidos todos los requisitos y que luego son publicados los que sean aceptados o seleccionados. Por las particularidades que representa la carrera militar, el ciudadano ecuatoriano que desee ser parte de Fuerzas Armadas permanentes debe pasar por su proceso de selección orientado a determinar si cuenta o no con idoneidad física, idoneidad médica, psicológica y académica a través de los requisitos o parámetros correspondientes ya establecidos, constantes en la diapositiva. Pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora sobre los grados del personal militar de oficiales generales, superiores y subalternos de la Fuerza Terrestre, Naval y Aérea. Como vemos en la diapositiva, prácticamente allí lo que cambia es cierta terminología en los nombres. Por ejemplo, en los oficiales generales, tenemos en el Ejército General de Ejército, que es el máximo grado y que es una sola persona. Y en la Fuerza Naval, almirante, y en la Fuerza Aérea se denomina general del aire. En el Ejército General de División, en la Fuerza Naval vicealmirante, en la Fuerza Aérea teniente general. General de brigada, contraalmirante en la Fuerza Naval, brigadier general en la Fuerza Aérea. General técnico, contraalmirante técnico, brigadier general técnico. General de servicios, contraalmirante de servicios
Brigadier General de Servicios. Y así sucesivamente queda establecido los nombres que se mantienen tanto en la Fuerza Terrestre, la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea. Siguiente, por favor. Aquí, en cambio, vamos a hablar del personal de tropa, los grados y clasificación del personal de tropa, tanto de la Fuerza Terrestre, Naval y de la Fuerza Aérea, que aquí prácticamente no cambian los grados, solamente el nombre varía entre el soldado, que es la Fuerza Terrestre, y marinero en la Fuerza Naval. El resto se sigue manteniendo lo mismo. Siguiente, por favor. En la diapositiva vemos ahora los grados y clasificación del personal militar en este capítulo 4. Se demuestra que la clasificación del personal militar, según la organización de la diapositiva, en la estructura de las fuerzas terrestres, naval y aérea, el personal de oficiales y tropa se sujetan a un plan de carrera de acuerdo a la clasificación como arma, técnicos, servicios y especialistas. En términos generales, el militar de arma se prepara para comandar, conducir y ejecutar operaciones militares. El técnico y de servicios para proporcionar apoyo técnico en las operaciones militares y administrativas. Mientras que el especialista es un oficial graduado en establecimientos de educación superior y proporciona apoyo en el ámbito de su formación. Estamos hablando de médicos, estamos hablando de ingenieros, estamos hablando de diferentes tipos de profesiones. La siguiente, por favor. Ahora hablaremos de los órganos reguladores de la situación profesional del personal de las Fuerzas Armadas en el capítulo 5, que son cuerpos colegiados con competencia para conocer y resolver la situación profesional del personal militar, calificarlo, seleccionarlo para cursos de perfeccionamiento para el ascenso, para actuar como entes de apelación y conocer y resolver los canjes de despacho, seleccionar y designar personal para cumplimiento de funciones de representación institucional, entre otros. Existe un consejo, como vemos en la pantalla, a nivel de 3 fuerzas, denominado Consejo Supremo de Fuerzas Armadas, y 5 consejos en cada una de las 3 ramas de Fuerzas Armadas, organizados de acuerdo al grado del personal militar. Así, Consejo de Oficiales Generales o Almirantes de Fuerza, Consejo de Oficiales Superiores, Consejo de Oficiales Subalternos, Consejo de Suboficiales y Sargentos y Consejo de Cabos y Soldados o sus equivalentes. La siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora del mando, comando, dirección y del cargo, que es el capítulo 6, y veremos que el mando es la facultad legal para ejercer autoridad sobre el personal subordinado. El comando militar constituye el servicio de mando sobre una fuerza o unidades operativas y se lo hace por designación directa o sucesión jerárquica. La dirección constituye el ejercicio del mando sobre una dependencia y el cargo es el puesto orgánico establecido para el ejercicio de funciones y se clasifica en titular, interino y accidental. La designación de puestos orgánicos se los hace mediante decreto ejecutivo, como por ejemplo, la designación del jefe del comando conjunto y comandantes de fuerza, mediante acuerdo ministerial con la designación como la designación de un agregado militar, o mediante la orden de comando, como la designación del comandante de unidad tipo batallón, y en los demás grados mediante la orden del comando general de cada fuerza, que así se denomina. La siguiente, por favor. En esta diapositiva vamos a hablar ahora de la educación militar de las Fuerzas Armadas. En este capítulo 7
veremos que el sistema de educación militar, a través del cual se planifica y ejecuta la formación, perfeccionamiento, especialización y capacitación del personal de oficiales y tropas de Fuerzas Armadas, está conformado por la Dirección de Educación y Doctrina del Comando Conjunto, por el Comando o Dirección de Educación y Doctrina de la Fuerza, de cada una de las fuerzas, por las escuelas de formación, perfeccionamiento y capacitación o por las instituciones de educación superior adscritas a Fuerzas Armadas, como sucede con la Universidad de Fuerzas Armadas o, como ya conocemos, la Politécnica del Ejército, y por juntas académicas, cada una de ellas con competencias previstas en esta ley y sus reglamentos respectivos. Siguiente, por favor. Vamos a hablar también de los procesos educativos en este capítulo 7, anotando que este sistema cuenta con procesos educativos que van desde la formación del aspirante a oficial o tropa en los institutos de formación de Fuerzas Armadas. El perfeccionamiento es el proceso educativo que se lo ejecuta dentro de la carrera profesional para que el militar adquiera conocimientos que le permitan desempeñar las competencias del nuevo grado. La especialización son los estudios que por necesidades institucionales recibe el militar profesional en los centros de educación superior del país o fuera de él, bajo el auspicio del Estado a través del otorgamiento de becas con subvención total o parcial, y la capacitación como un mecanismo de adiestramiento y actualización de conocimientos para mejorar sus competencias. Respecto a las becas, funcionan bajo la subvención económica total o parcial otorgada por la institución para realizar estudios de perfeccionamiento en otras instituciones. Cada proceso está sujeto a disposiciones previstas en esta ley y reglamentos específicos. Siguiente, por favor. En esta diapositiva vamos a hablar de la situación militar en los capítulos 1, 2, 3 y 4. Y debo indicar que el personal militar profesional puede estar sujeto a 4 situaciones dentro de la carrera. El servicio activo, que todos conocemos, que es la situación en la que el militar se desempeña con funciones desde su ingreso, por lo que nos llamamos comúnmente darse de alta, con atribuciones, deberes y derechos propios de su grado, cargo o función, hasta que pasa a otra situación militar. A disposición, un poco raro el nombre, pero es el término que utilizamos, situación en la que es colocado el militar sin cargo y sin función, pero sin excluirlo del escalón de Fuerzas Armadas. Disponibilidad es la situación transitoria en la que el militar, con un mínimo de 5 años de servicio ininterrumpido, permanece sin cargo ni función por 6 meses antes de que se le dé la baja. Y servicio pasivo, situación que es colocado el militar mediante acto administrativo de baja, saliendo del escalafón de Fuerzas Armadas permanentes y pasando al de las reservas, pero sin perder el grado. Siguiente, por favor. Vamos a hablar en la continuación de la situación de la evaluación del personal militar. Hablaremos ahora de las calificaciones anuales. La calificación anual es el mecanismo para evaluar cualitativa y cuantitativamente mediante los parámetros de competencias técnico-profesionales, psicosociales, valores institucionales y condición física del personal militar de conformidad con el grado, funciones y condiciones particulares, cuyo promedio alcanzado incide durante su carrera y le permite a las fuerzas medir el nivel de eficiencia, eficacia y efectividad de su personal. Las equivalencias están divididas, como ustedes ven en la pantalla, en listas enumeradas en una escala de 1 al 5,
dentro de las cuales el oficial evaluador impone una nota que va desde 0.1 hasta la calificación de 20. La siguiente, por favor. Ahora veremos de la evaluación del personal. Y para las calificaciones que se necesita para el ascenso. En este capítulo 2 veremos que en estos cuadros que el puntaje mínimo para ascender al inmediato grado superior en concordancia con las calificaciones anuales obtenidas por el militar. Uno de los parámetros que permite al militar ascender al inmediato grado superior es el haber alcanzado un determinado promedio de calificación en el grado inmediato inferior, tanto para el personal de oficiales como de tropa. Como podemos evidenciar en esta diapositiva, a mayor grado, mayor responsabilidad y por ende, mayor promedio de calificación que se requiere. Las calificaciones o notas corren desde 17,500 hasta la calificación de 20. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver ahora, continuando con el tema de los ascensos, en los capítulos 1 y 2. El ascenso es un derecho que alcanza el militar que ha cumplido con todos los requisitos legales comunes y específicos. Entre los requisitos comunes para el ascenso en todos los grados tenemos que se debe acreditar una nota mínima y aprobar el curso de perfeccionamiento, haber cumplido con funciones de su clasificación, no estar incurso en una o más causales de inhabilidad, haber cumplido el tiempo de permanencia en el grado y de estar declarado apto en la ficha médica y tener todas las calificaciones anuales durante el grado y contar con la respectiva vacante orgánica. Siguiente, por favor. Continuando con los ascensos, vemos el tiempo de permanencia en el grado de oficiales de arma, técnicos, servicios y especialistas. En este proyecto de ley, como podemos ver en la diapositiva, se hace una reorganización en los tiempos de servicio en los grados, incrementándose 1 año en los grados de subteniente y teniente, en consideración de su capacidad operacional, y se disminuye 1 año en los grados de teniente coronel, coronel y general de división. En el primer grado de generales registra una nueva clasificación. Esto es absolutamente nuevo, que se está incrementando. Es el general de brigada, como el general técnico y general de servicios, dentro del mismo rango, lo cual conlleva a una reestructuración en los tiempos de servicio, en lo que el general de brigada mantiene 5 años en el grado, porque es de arma, y los generales de la nueva clasificación, técnicos y de servicios, en 2 años. Pasamos a la siguiente, por favor. Continuando con los ascensos, ahora vamos a ver el tiempo de permanencia del personal de tropa, que también son clasificados en arma, técnicos, servicios y especialistas. Bajo el mismo lineamiento de los oficiales, en el personal de tropa se incrementa 1 año en los tiempos de servicio para los grados de soldado, marinero y cabo segundo, lo cual implica que en el grado de sargento primero disminuyamos 1 año. En términos generales, las variaciones de los tiempos de servicio en oficiales y tropa no afectan la sostenibilidad del sistema de seguridad social de Fuerzas Armadas, los derechos del personal militar y su estabilidad laboral. La siguiente, por favor. En este título 4, que hablamos de los ascensos, tratamos sobre los requisitos específicos para el ascenso de oficiales de arma, técnico, servicios y especialistas. Para el ascenso a los grados de general de brigada, técnico o de servicios, que está sujeto a las vacantes y por cupos por promociones,
Los oficiales coroneles deben contar con el diplomado de Estado Mayor Conjunto o Estado Mayor Técnico o de Servicios, así se denomina, y alcanzar una resolución favorable del Consejo de Oficiales Generales o Almirantes de Fuerza. Para ascender a general de división o su equivalente, los oficiales generales de brigada deben ser de arma y haber sido ascendidos a ese grado por resolución favorable del Consejo de Oficiales Generales o Almirantes de Fuerza por el Consejo Supremo. Para ascender al general de ejército o su equivalente, el oficial deberá estar cumpliendo la función de comando, del jefe del comando conjunto o de comandante de fuerza. En el caso de oficiales especialistas, realizarán 2 cursos de perfeccionamiento durante su carrera profesional. El primero como oficial subalterno y el segundo como oficial superior. Esto con la finalidad de contar con su contingente profesional en forma permanente en las unidades. La siguiente diapositiva, por favor. Continuamos con el título segundo de los ascensos y se refiere a los requisitos específicos para el ascenso del personal de tropa, de arma, técnicos, servicios y especialistas en los grados de suboficial. Para este tipo de ascenso se debe cumplir con ciertos requisitos específicos como son: para el ascenso a los grados de suboficiales segundo y a suboficial primero, el personal de sargentos primeros debe contar con la resolución favorable del Consejo de Suboficiales y Sargentos de Fuerza. Mientras que para ascender a suboficial mayor, el suboficial primero debe ser de arma, contar con resolución favorable del Consejo y estar sujeto a las vacantes y cupos por promociones. Siguiente, por favor. Continuando con el tema de los ascensos, en el capítulo 3, estamos hablando también que hay inhabilidades comunes para el ascenso. Como se puede evidenciar en esta lámina, el proyecto de ley considera a la disciplina como un pilar fundamental en la estructura institucional. De allí que una inhabilidad que impediría al militar ser promovido al inmediato grado superior es la acumulación de sanciones disciplinarias durante la carrera profesional. Así, para los oficiales desde el grado de subteniente o sus equivalentes en las otras fuerzas hasta el grado de coronel, no podrán haber acumulado durante la carrera una combinación de sanciones equivalente a la aplicación de una fórmula. ¿Qué dice? 2 multiplicado por el número de días de arresto simple más 3 multiplicado por el número de días de arresto de rigor, con un resultado que sea igual o mayor a 48. Estas fórmulas quiero indicar que se han realizado en base a trabajos y datos estadísticos y matemáticos que se han realizado y se han contratado por parte del Ministerio de Defensa. La igual situación se da para el personal de tropa, desde soldado a suboficial primero, para quienes la fórmula de cálculo de sanciones será prácticamente 1 día de arresto simple más 2 días de arresto de rigor y no debe cumplir 60 puntos. Fórmula debidamente estudiada. La siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva estamos viendo también las inhabilidades comunes para el ascenso a generales de brigada, técnico o de servicios, generales de división o equivalentes y generales de ejército o equivalentes en otras fuerzas. Como podemos evidenciar en este cuadro, el presente proyecto de ley considera que para la selección, calificación y por ende ascenso a los grados de generales o sus equivalentes en otras fuerzas, que dentro de la pirámide de organización de Fuerzas Armadas constituyen los rangos de mayor jerarquía en oficiales. Las inhabilidades no solo deben contemplar las responsabilidades disciplinarias, sino también las administrativas y penales que el militar haya registrado
durante su trayectoria y desempeño profesional. La siguiente, por favor. En esta diapositiva vemos las inhabilidades para el ascenso a suboficial primero, de suboficial primero a suboficial mayor, que prácticamente de la misma manera se sigue manteniendo la pirámide organizacional de Fuerzas Armadas y entraría dentro de las inhabilidades como consta en la diapositiva. La siguiente, por favor. Hablaríamos ahora en el capítulo 4 de los ascensos especiales. Como un reconocimiento honorífico y de representatividad, este proyecto de ley ha considerado que el oficial que ha sido designado para cumplir la función de comandante de fuerza o jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas se le otorgue el grado de general de ejército, almirante o general de aire, el cual mantendrá mientras cumple el cargo sin que esto implique ningún beneficio económico adicional al que recibía antes de su designación en dicha función. Y así también, de manera particular, este proyecto considera importante reconocer los servicios heroicos o relevantes del personal que ha perdido su vida durante operaciones militares en ámbitos de seguridad y defensa nacional, conflicto armado, misiones de paz o apoyo a la gestión de riesgos. Para ello se ha considerado la figura del ascenso honorífico como justo reconocimiento a su entrega y profesionalismo para con la sociedad. Finalmente se considera el ascenso del personal fallecido o desaparecido que haya cumplido con los requisitos para ser promovido al inmediato grado superior. Siguiente, por favor. Hoy hablamos de la separación del personal militar como un capítulo único. Como se puede apreciar en esta lámina, la permanencia del personal militar en Fuerzas Armadas está sujeta al cumplimiento de su plan de carrera profesional, y allí que el militar entra en las listas de separación cuando no cumpla con los requisitos de ascenso, como es el no aprobar el curso de perfeccionamiento o un curso de especialización auspiciado por la institución, o no se presenta a ejecutar los mismos, por lo que es colocado por el Consejo Regulador de la Carrera Profesional en listas de separación del servicio activo. Se establece claramente que el militar que ocurra en una o más de las causales indicados será colocado en situación de disponibilidad o baja según corresponde. Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora rápidamente sobre el tema de las reservas como capítulo único. La reserva militar constituye el componente organizado para apoyar a las operaciones militares y se regirá por su propia normativa. La reserva militar, una vez que se ha decretado el estado de excepción, serán dados de alta en calidad de militar en servicio activo de acuerdo a la necesidad institucional. Decretada la desmovilización, dejará de estar en servicio activo manteniéndose en condiciones de reservistas. La siguiente, por favor. Hablamos ahora sobre los derechos y obligaciones del personal militar en este capítulo de 1 al 5. Como en todo régimen normativo que regula la carrera profesional de los servidores públicos del Estado, el presente proyecto de ley de personal establece derechos y obligaciones para los miembros de las Fuerzas Armadas permanentes, entre los cuales podemos resaltar el órgano regular, los pases, las comisiones militares, licencias, permisos y reconocimientos institucionales, que son derechos que le asisten al personal militar, también son normados y regulados en esta ley. Siguiente, por favor. Hablaremos también, como todos conocemos, en la institución militar, del haber militar, del rancho viáticos, en este capítulo primero y segundo. El haber militar es la remuneración mensual unificada
que recibe el militar de conformidad con el grado y los años de servicio. Será establecido por organismos rectores de la política remunerativa del sector público. El rancho, en cambio, es el valor asignado por el Estado para la alimentación diaria del personal, y los viáticos es el valor asignado para el cumplimiento de comisiones de servicios calificados. Siguiente, por favor. Hablamos de la calificación de aptitud para la profesión militar. En este capítulo del proyecto de ley se está orientando a describir el proceso de calificación de la aptitud del personal para continuar ejerciendo la profesión militar, para lo cual se ha conformado una junta de médicos militares encargados de calificar la aptitud psicofísica para el servicio y enfermedades ocupacionales que le impidan al militar el cumplimiento de funciones propias de su clasificación. El capítulo 2 recoge la obligación de las direcciones generales de talento humano y de sanidad de cada fuerza para realizar el seguimiento permanente del personal militar que registra incapacidad, enfermedades crónicas y catastróficas, con la finalidad de que dichas condiciones sean consideradas en diferentes aspectos como pases, tratamientos médicos, evaluaciones físicas, entre otros. Siguiente, por favor. En esta diapositiva vemos ahora otra situación militar. Hablamos del matrimonio, unión de hecho, maternidad, gestación, cuidado del recién nacido, en los capítulos 1 y 2. Trataremos en este caso el matrimonio entre militares, el mismo que debe ser debidamente reconocido, al igual que la unión libre, bajo los mismos lineamientos de la Ley Orgánica de Servicio Público. Este proyecto de ley de personal, respetando las particularidades de la profesión militar y el cumplimiento de obligaciones de régimen interno, recoge dentro de su normativa disposiciones que procuran mantener la unidad, la seguridad familiar, regulan el pase del personal militar que mantenga entre sí. Reconoce además los derechos de la madre gestante y busca proteger su salud y la de que está por nacer, prohibiendo su designación a dependencias de riesgo, áreas contaminadas, comisiones, etc. La siguiente, por favor. Hoy veremos el libro 2 que se relaciona al régimen disciplinario. Como dice en la diapositiva, la disciplina y el respeto no se pierde con los años, se fortalece. Una gran verdad que permite siempre llegar a la reflexión a todos los militares en servicio activo. Habíamos dicho anteriormente que la disciplina es la esencia, fundamento de la institución militar para mantener el orden y la subordinación, así como su fortalecimiento en el campo administrativo y operativo. La potestad disciplinaria militar consiste en la facultad de conocer, tramitar y resolver las faltas disciplinarias y hacer ejecutar lo juzgado, ejercida por el superior militar y el Tribunal de Disciplina Militar. Faltas cometidas por el personal militar en servicio activo, a disposición y en disponibilidad. Se considera como faltas disciplinarias las acciones u omisiones tipificadas en la presente ley. A cada falta le corresponde una sanción disciplinaria. Siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar sobre el régimen disciplinario del personal profesional. Ojo, del personal profesional. En cumplimiento a las disposiciones constantes en el artículo 77, numeral 14, 160, el último párrafo, y 188 de la Constitución de la República, en este libro 2
se ha estructurado dos títulos que recogen el régimen disciplinario al cual se sujeta todo el personal militar profesional en situación militar de servicio activo, a disposición, en disponibilidad, así como también el personal militar en formación. Para el personal profesional se ha estructurado tres tipos de faltas disciplinarias que son leves, graves y atentatorias, cuya competencia o potestad para sancionar radica en el superior militar, siendo clasificadas en faltas leves, que como vemos en la pantalla, son 66, faltas graves, 76, y atentatorias, las primeras son sancionadas por el militar superior y las atentatorias por el Tribunal de Disciplina Militar, que son 18. En el proceso de juzgamiento se observarán las normas constitucionales del debido proceso. En cuanto a la imposición de sanciones, estas van desde arresto simple, arresto de rigor, hasta la baja, de acuerdo al tipo e incidencia de la infracción disciplinaria. En caso de concurrencia de faltas, se juzga y sanciona por la de mayor incidencia. La siguiente, por favor. Ya terminamos. Ahora vamos a hablar del régimen disciplinario para el personal en formación, es decir, para los alumnos, en los capítulos del 1 al 7. La potestad sancionadora para los aspirantes a oficiales o tropa la tienen los instructores en cada una de las escuelas. En el caso del personal en formación, se ha clasificado en 4 tipos de faltas. Leves, que son 63, graves, que son 93, muy graves, que son 60, y atentatorias, que son 23. Las mismas que serán juzgadas por los instructores por el caso de faltas leves, como puede ustedes apreciar en la diapositiva, y por el comandante de batallón, que así se denomina, de cadetes, o el comandante del batallón, el comandante de guardia marinas, el jefe del departamento del cuerpo de alumnos, respectivamente. Y en caso de faltas graves, por los tribunales de disciplina para el juzgamiento también de faltas atentatorias. Pasamos, por favor, a la siguiente. En esta diapositiva estamos viendo ya las disposiciones generales y transitorias y derogatorias. En este proyecto de ley contienen 6 disposiciones generales, 13 disposiciones transitorias, 2 disposiciones derogatorias y una disposición final. Entre las principales citaré que la tercera, en la que se refiere al personal que ingresó a la institución, a la vigencia de la Ley de Fortalecimiento, a los regímenes especiales de seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que cumpliere 5 años de servicio y no alcance a cumplir los requisitos del artículo 21 de la Ley de Seguridad Social de Fuerzas Armadas, recibirá el beneficio económico de desvinculación en los montos establecidos en la resolución que emita el Ministerio de Trabajo. La disposición sexta habla sobre el superior militar o tribunal de disciplina que hubiere prevenido en razón de su competencia en el conocimiento de una falta disciplinaria, continuará con ese procedimiento administrativo disciplinario aun cuando él o los presuntos infractores hayan sido dados el paso. Y allí tenemos las disposiciones transitorias y por último tenemos una disposición derogatoria. Pasamos a la siguiente, por favor. Compañeros asambleístas, de esta manera concluye mi exposición sobre el contenido de este importante proyecto de carácter militar, por lo que pongo a vuestra consideración en espera que sea analizado por ustedes y de existir observaciones que enriquezcan o perfeccionen a esta norma, quedaré agradecido. Quiero agradecer por su paciencia y amable atención. Mi formal agradecimiento a usted, señor presidente,
por permitirme que sea este proyecto colocado en primer debate y que va a causar realmente una actualización, modernización y nos va a llevar a un mejor lugar, a un mejor posicionamiento, a trabajar con más eficiencia, con más eficacia, todos los que forman parte de las Fuerzas Armadas en conjunto. Gracias, señor presidente. Gracias a ustedes, señores asambleístas. Gracias, la intervención del asambleísta ponente René Yandún. La palabra al asambleísta César Carrión. Asambleísta, buenas tardes. Se abre el debate y se da la palabra al asambleísta por Cotopaxi, César Carrión, a quien ya escuchamos y también vemos en pantalla. Sí, comienza ya el debate de este proyecto. Saludo a usted, a los señores y señoras asambleístas, a quienes sintonizan también.